Vale. Vale. Vale, pues simplemente ayudad un poquito aquí con algún dibujo o algo. Os comento la estructura o el flujo, no sé cómo llamarlo, del trabajo que vamos a hacer, cuando las cosas ya vamos a tener datos y de todo. ¿Vale? Y cómo organizamos, pues o cómo vamos a organizar esa aplicación y también nos servirá un poco para mañana, que mañana empezaremos ya con las librerías y todo esto, pues hacernos la idea. ¿Vale? Es decir, nosotros al final lo que queremos hacer es hacer un programa que haga algo, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta siempre que, por decirlo de alguna manera, el punto central de todo, ¿vale? Van a ser los datos. Vale, perdonad, pero no tengo yo mucho con esto. Vale, vale, van a ser los datos. Voy a hacer otra cosa, vamos a hacerlo más. Ah, ¿por qué no me deja? Vale, vale, vale. Sí, bueno, es lo que quería hacer. Vale, entonces, los datos, digamos, cuando hacemos un programa, todo esto va a ser manejar datos. ¿Vale? Vamos a hacer cosas con esos datos. Entonces, nosotros vamos a hacer un programa. Este programa elegiremos, pues hay muchos lenguajes de programación, todo. Nosotros ahora nos cogemos el Python y aquí tendremos nuestro programa con todas las instrucciones, que lo que va a hacer es manejar esos datos. ¿Vale? En nuestro caso lo vamos a hacer, ¿vale? Con el Python. Pero podríamos utilizar cualquier otro programa que va a manejar esos datos. Vale. Ahora bien, cuando nosotros hacemos un programa, o sea, lo que ponemos aquí, que es lo que hemos visto de los condicionales, los bucles, las instrucciones, todo es para hacer cosas con esos datos. ¿Vale? Esos datos normalmente, hasta ahora o hasta el otro día, ¿qué representan o cómo lo representamos? Pues esos datos nosotros en el programa, en nuestro programa, los representamos con variables. Que es lo que os he comentado que pueden ser de tipo boolean, true, false, enteros, decimales, cadenas. Todo eso es la forma que tenemos en nuestro programa de representar esos datos. ¿Vale? Lo que pasa es que eso está bien cuando tenemos datos sencillos que vamos a manejar, pero cuando tenemos ya datos más complicados, eso lo tenemos que estructurar de alguna manera. Por lo tanto, eso lo estructuramos, esos datos los estructuramos con las estructuras que hemos visto que realmente al final con Python van a ser básicamente diccionarios y listas. ¿Vale? Y eso lo llamamos estructuras. ¿Vale? Es decir, la idea es que cogemos esos datos, los estructuramos y podemos manejarlos ya pues, con nuestro programa. Entonces, lo que quiero deciros con esto es que fijaros que cualquier programa que vayamos a hacer, vamos a tener que definir las estructuras, que es lo que hicimos ayer de lo que era un cliente, ¿vale? O sea, eso es, digamos, el diseñito que teníamos que hacer y esa estructura es la que vamos a manejar. Y es la que haremos el intercambio de los datos con nuestro programa. Vale. Ahora bien, esto, cuando nosotros manejamos esas estructuras, esas listas, esas variables, eso normalmente está en memoria. Lo tenemos en memoria. ¿Vale? Entonces, lo que vimos el viernes es cómo comenzar a eso hacerlo persistente. Entonces, lo que vimos de nuestra librería de la Data.io, importar y exportar, era coger esos datos y llevarlos a algo que sea persistente. En este caso, cuando guardamos en un fichero, lo que estamos haciendo es guardarlo en la memoria del ordenador. ¿Vale? Por lo tanto, eso es ya guardarlo, vamos a llamarlo aquí ficheros, fich, ¿vale? Entonces, lo hacemos de alguna manera permanente. Entonces, más o menos, digamos que esto es la idea muy simple de coger nuestro programa que maneja unos datos para hacer unos cálculos y eso hacerlo persistente guardándolo en un fichero con lo de exportar e importar que vimos. En este caso con el formato JSON, que es el que de momento más ahora vamos a utilizar. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que como aquí hemos hecho una librería nuestra que la hemos llamado Data.io, quiere decir que utilizando esa librería lo guardamos en un fichero,
Pero si nosotros nos creamos otra, esa es la idea de las librerías, otra librería que se llame igual, cuyas funciones se llamen igual, pero, por ejemplo, en lugar de guardar un fichero, guarden en una base de datos, nuestro programa va a seguir funcionando, pero en lugar de guardar en un fichero, guardará los datos en un servidor en una base de datos. ¿Qué quiero decir con eso? Que nuestra librería, Data.io, actúa como una interfaz de manera, o sea, de ahí, bueno, entre comillas, viene el nombre de interfaz, así por decirlo un poquillo entre comillas, de manera que nos permita aislar cómo guardamos las cosas de la lógica de nuestro programa. ¿Vale? Por lo tanto, si nosotros quisiéramos, no es que yo tengo una base de datos y yo quiero guardarlo en una base de datos en un servidor, pues entonces simplemente lo que tenemos que hacer es que las funciones que tenemos aquí, ¿vale? O crearnos otra librería, pero cuyas funciones se llamen igual, tengan los mismos argumentos, pero a la hora del código, en lugar de guardar un fichero como vimos de lo de crear lo de que hicimos con el JSON, Doom, Load y todo eso, pues hacerlo para una base de datos. Y funcionaría nuestro programa exactamente igual sin tener que cambiar nada de aquí. Separaríamos toda esa lógica. ¿Vale? Esa es la idea de crear estas librerías, estas interfaces. Y podríamos tener una para cada cosa diferente. Base de datos, ficheros. Oye, que es un servidor que es un servidor web que tiene una API con el que me puedo comunicar, pues haría lo mismo aquí y el programa funcionará de la misma manera. ¿Vale? Esa es la idea de hacer esas librerías. Y luego, una vez que tenemos esto, lo que nosotros hemos hecho ahora, que es lo que estamos haciendo, es, este es nuestro programa, que se puede ejecutar en una terminal, pero también utilizando una librería podemos hacer que todo esto lo podamos manejar con unas ventanas, que es una interfaz de usuario. Entonces, lo que hemos hecho nosotros en esta parte de aquí es crear lo que se llama una GUI, que supongo que os hará, ¿vale? Que es lo de una interfaz gráfica de usuario, ¿vale? Y eso es lo que hemos hecho nosotros el otro día y terminaremos hoy. Pero esa GUI no es más ni menos que una forma de comunicarse con el programa que nosotros hacemos. Lo que pasa es que al hacer la GUI implica que nuestro programa lo estructuremos de una forma determinada con lo que hemos llamado eventos. Es decir, si yo voy a hacer una GUI, yo no puedo hacer un programa literal instrucción tras instrucción, como hemos hecho los primeros que hicimos Mundo y todo esto. ¿Vale? No porque no va a funcionar así, sino que necesito definir unos eventos que realmente, ¿qué son esos eventos? Funciones. Son funciones. O sea, tenemos que organizar nuestro programa en funciones. En funciones. ¿Vale? Tener eso presente y haciendo eso, pues organizamos nuestro programa, pero la idea es que nuestra GUI se va a comunicar por eventos con nuestro programa y nuestro programa utilizará unos datos que con una librería podemos hacerlos permanentes. ¿Vale? Y esto, en resumidas cuentas, es cómo funcionan todos los programas, básicamente, todo lo que hagamos. Evidentemente, para utilizar esta GUI, nosotros vamos a utilizar el tkinter, que automatiza todos los eventos. Es decir, no nos vamos a tener que preocupar, oye, ¿cómo se lanza un evento? Oye, ¿cómo llamo a esa función? Ya lo hace el tkinter, todo por nosotros. Pero quiero que sepáis que el tkinter es otra librería que automatiza todo eso por nosotros. ¿Vale? Entonces, solamente necesitamos centrarnos en crear los widgets, los elementos, y decirles cada una qué función van a llamar. Y haciendo eso, pues ya podemos hacer cualquier programa. ¿Vale? Cualquier programa. O sea, simplemente necesitamos que nuestro programa de código que hagamos aquí, organizarlo en eventos para que esto sea posible. ¿Vale? Y nuestros datos, estructurarlos para poder manejarlos y luego poder guardarlos en ficheros, en bases de datos o lo que queramos. ¿Vale? Pues esto era, por deciros, la estructura un poquito lo que empezamos a hacer el otro día. Entonces, el otro día hicimos una pequeñita aquí, ¿vale? Cambiamos, hicimos un código, si os acordáis que lo hicimos para que creara los widgets y luego las funciones, ahora lo volveremos a repasar, y manejaba unos datos que eran las estructuras que habíamos creado nosotros de cliente. Y utilizando el Data.io que hicimos el otro día, lo almacenábamos en fichero. ¿Vale? Entonces, esa es la estructura. ¿Qué os voy a pedir a vosotros hoy? Pues que terminéis esta aquí con una serie de eventos, ¿vale? Que nos permitan, pues al final, manejar esas estructuras en principio completamente. Es decir, lo que nos faltaría es lo de exportar, añadir clientes, eliminar clientes,
¿vale? Para poder tener un poquillo todo eso, una aplicación básica, ¿vale? Eso de ahí. Vale, pues esta es la idea, ¿vale? Lo quería poner simplemente para que veamos que al final lo importante de un programa son los datos, que es lo que vamos a manejar. ¿Vale? Y en nuestro caso, si estamos manejando datos ya más complicados, pues los vamos a organizar en estructuras, que en nuestro caso estas estructuras van a ser listas y diccionarios. ¿Os acordáis? Bueno, estos son llaves, no interpretéis. ¿Vale? O listas de diccionarios y tal, esto podemos organizarlo como queramos. ¿Vale? Que son las dos estructuras básicas de Python. Pero que prácticamente todos los lenguajes las tienen, la forma de guardar con el JSON es la misma, ya lo visteis, las bases de datos básicamente también funcionan igual, o sea que más o menos es una abstracción, por decirlo de alguna manera. En Python se llaman listas y diccionarios, pero fijaros que es una abstracción, por decirlo de alguna manera, de las filas y las tablas de una base de datos. ¿Vale? Que al final es lo que nos interesa. Vale, pues después de esta pequeña introducción, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que teníamos del otro día? Pues si cogemos lo que teníamos del otro día, ¿vale? Estábamos utilizando, supongo que todos lo tenéis, ¿no? Teníamos el proyecto de Tkinter, ¿vale? En el que teníamos la librería que hicimos el segundo día, esta no la hemos tocado, ¿vale? Es la librería donde tenemos para exportar a... Esta no la vamos a utilizar, esta os dije que era para exportar listas directamente, pero la que sí que vamos a utilizar es exportar JSON e importar JSON. Luego tenemos también la de Pickle, pero las dos aquí no la vamos a utilizar porque así podemos ver los datos de una forma visual y entenderlos. ¿Vale? Acordaros que simplemente en lugar de llamar a importar JSON, exportar JSON, llamáis a exportar Pickle, importar Pickle, va a funcionar exactamente igual. Lo que pasa es que el fichero que nos creará de almacenamiento será binario y no lo podremos interpretar. ¿Vale? Simplemente es eso. Entonces, ¿cuál era la idea? ¿Qué es lo que queríamos hacer? Bueno, pues lo que queríamos hacer era, utilizando Tkinter, ¿vale? Que es esto de aquí, ¿vale? Que es el Tkinter, y luego esto era para poder utilizar diálogos, ¿vale? Diálogos que se mostraran. Y utilizando de nuestra librería el importar y el exportar, ¿vale? Y vamos a hacer nuestra aplicación. Entonces, aquí viene, ¿cuál va a ser nuestra estructura de datos? Esto es muy importante, os lo quiero decir porque siempre vamos a tener que pensar primero en qué vamos a utilizar, clientes, tal, qué estructura, ¿no? Pues, y esa estructura necesitamos crearnos una variable global que es donde vamos a guardar los datos para que estén disponibles en todo nuestro programa. Y esta lista es la que exportaremos e importaremos. Luego, esta lista clientes, ¿y por qué es una lista? Por lo que os he comentado. Porque lo que vamos a representar... Exactamente. O sea, ¿cómo vamos a interpretar esta estructura? Pues vamos a representarla como si fuera una tabla de una base de datos, una tabla, ¿vale? En la que las filas son como las filas de una tabla. Cada cosa de estas será un diccionario, ¿vale? Cada cosa de estas es un diccionario. ¿Vale? Entonces, esto va a ser donde voy a guardar yo las cosas. Esto es una tabla, se representa una tabla. Y entonces, ¿cómo uno todos esos diccionarios? Con una lista. La lista será todos los diccionarios que yo tengo de los que estoy creando. ¿Vale? Y básicamente, casi siempre va a ser así. Siempre lo vamos a hacer. Y lo que estamos representando es una tabla de una base de datos. Y si lo hacemos así, es que luego utilizar una base de datos es muy sencillo, porque la idea es la misma. ¿Vale? Vale. Pues teniendo eso claro, nosotros nos hemos creado aquí nuestra lista de clientes, que es una lista, evidentemente, inicialmente está vacía. No tenemos ningún cliente creado, pero sí que tenemos la estructura y tiene que estar. ¿Vale? Y nos creamos dos funciones, ¿vale? Que fijaros, estas funciones no son las funciones de importar JSON y exportar JSON, ¿vale? Porque si os fijáis, estas funciones básicamente simplemente lo que hacen es que, dado unos datos y un fichero, guardamos
o leemos directamente. ¿Vale? Entonces, estas funciones de aquí realmente, por eso las he llamado eventos, son los eventos que responderán a los botones cuando pulsemos los botones. Entonces, cuando nosotros pulsemos, vale, creo que le ha cerrado, ¿no? Cuando nosotros pulsemos estos botones de aquí, eso es un evento y necesitamos, lo que os he comentado, ligar eso a nuestro programa. ¿Cómo se liga? Pues porque con importar llamaremos al evento importar JSON evento y con exportar llamaremos al evento exportar JSON evento, que no son ni más ni menos que funciones. Luego, nuestro código va a estar formado por funciones que serán los eventos y un trozo de código, de momento olvidaros esto, olvidaros de lo verde, ¿vale? Y un trozo de código que es el que nos creará la ventana con los widgets. Es decir, nosotros necesitamos crear primero un trozo de código que nos cree la interfaz de usuario, ¿vale? Y luego a los botones les añadiremos los eventos a los que responderán que serán funciones. Luego, ¿cómo hacemos una aplicación gráfica? Pues creando un programa principal donde creemos la interfaz y las llamadas a los eventos que serán nuestras funciones. ¿Vale? Entonces, fijaros, por ejemplo, importar, lo primero que tenéis que tener en cuenta es que cuando tenemos una variable global fuera de las funciones, acordaros que os dije que las funciones solamente entienden lo que hay dentro de las funciones o lo que le pasemos como argumentos. Si yo quiero utilizar algo, una variable que esté fuera, tengo que ponerla como global. Es una forma de decirle a la función, oye, puedes utilizar esa variable que está fuera, que no la tienes. Sí. Si pones esto, la reconoce. ¿Vale? Y fijaros, ¿qué hacemos? Pues aquí ya viene un poco lo que vosotros queráis poner del evento. O sea, este evento va a llamar, evidentemente, va a llamar al importar JSON de nuestra librería. ¿Vale? Entonces, lo que hemos hecho aquí simplemente es abrir, esto de aquí abre la ventanita esa que nos permite elegir un fichero. ¿Vale? Esto de aquí es para decirle que solamente nos abran los de tipo JSON. Solamente eso. Y esto significa, oye, si realmente el usuario ha elegido un fichero, pues entonces los importamos y a la lista de clientes le vamos a añadir los datos. ¿Veis? Lista de clientes, le añadimos los datos que hemos cogido de aquí. Ahora bien, aquí hay una cosa que os quiero decir. Cuando nosotros tenemos un fichero de tipo JSON, ¿vale? No es imprescindible, bueno, iba a deciros, pero sí, yo os diría que es imprescindible que cuando tengamos una lista, no pongamos la lista directamente así, porque podemos tener problemas. ¿Sabéis lo que quiero decir? O sea, el JSON implica que el JSON tiene que empezar y acabar con una llave, ¿vale? El JSON tiene que empezar y acabar con una llave. Entonces, en nuestro caso dentro vamos a crear nuestra lista que hemos dicho de clientes. Pues la tenemos que hacer de tal manera que le tenemos que dar un nombre. ¿Vale? ¿Podríamos no hacerlo? Podríamos, pero entonces las cosas se nos complican mucho. Es una cosa como decir, oye, ¿qué estoy guardando? Clientes. ¿Qué estoy guardando? Facturas. ¿Qué estoy guardando? Lo que sea. ¿Vale? ¿Se podría crear luego, no sé, domicilios, los puntos dentro de esa y que tuviera... Sí. O aquí aparte y ponerte domicilios abajo. Exacto. Por ejemplo, tú ahora podrías irte aquí y decir domicilios y hacer lo mismo con una lista, perdón, y que sean otras cosas. Sí. De hecho, esa es una de las ideas, bueno, o lo que yo recomiendo, por lo que os recomiendo que lo separéis de esta manera. Porque podéis tener todo esto, ¿vale? Y en cada momento, o sea, esto, si os fijáis, la idea es muy sencilla. O sea, ¿esto qué significa? Esto implica que me estoy creando una base de datos, ¿no? Y estos son las tablas. ¿Lo veis? Y esas son las tablas. Entonces, cuando tú vayas aquí a coger lo que te interesa,
Tú de datos coges, en este caso, los clientes. Pero si tú cogieras aquí domicilios, estarías cogiendo los domicilios. ¿Vale? Entonces, esa es la idea, sí, esa es la idea. Es decir, la idea es que esto es nuestra base de datos. A ver, os lo voy a decir base de datos en general, aunque son ficheros, pero la idea es que es una base de datos. Entonces, estos son tablas y lo que tenemos dentro de la tabla, que son diccionarios, son las filas. Luego podemos crear todas las que queramos. Exactamente. Y aquí dentro la estructura puede ser diferente. Sí, totalmente diferente para domicilios o para lo que queramos. ¿Vale? ¿Lo veis? ¿Vale? Entonces, es importante hacerlo así, por lo tanto, yo no voy a poner aquí directamente la lista, sino que le voy a dar el nombre a esa lista que yo voy a utilizar, a esa tabla que voy a utilizar. ¿Vale? Entonces tengo clientes, que es una tabla, y entonces sí que esa tabla ya están los clientes, que son los diccionarios, con los datos que tiene cada uno. Por eso, cuando importamos los datos, yo elijo qué tabla es la que quiero utilizar, en este caso clientes. Sí. ¿Vale? Eso ahora lo vemos, lo vemos aquí. Vale, ahora lo vemos aquí. Vale, entonces, por lo tanto, yo estoy cogiendo, sí, o sea, una de las cosas que vais a tener que hacer es eso. Por eso te decía que, pero sí, tú al final, lo bueno del, o sea, ¿por qué al final decimos, bueno, pero si yo tengo una base de datos y por qué? Pues me cojo una base de datos que hay muchas en internet y ya está, y me creo las tablas y tal. Pero es que lo bueno del Python es que te permite ser totalmente flexible. Y si tú quieres guardar los NIF, guarda los NIF. Si quieres guardar el nombre, guardas el nombre. Si quieres guardar las dos cosas, guardas las dos cosas. Si ahora lo quieres cambiar, lo cambias. O sea, es lo que te permite todo ese manejo. ¿Vale? Vale, entonces, ¿os acordáis por qué pusimos lo del delete aquí? Porque si nosotros importamos, ¿vale? Lo que vamos a hacer es añadir aquí a nuestra tabla los datos. ¿Vale? Entonces, si yo vuelvo a darle a importar, me los volvería a coger y me los escribiría a continuación y estaría repitiendo. Entonces, este delete lo que hace es borrar todo lo que hay desde el 0 hasta el final. En el listbox, el listbox se refiere a... El listbox se refiere a esto, ¿eh? El listbox es nuestra tabla. ¿Vale? El listbox es tabla, por hacer es nuestra tabla. Vale. ¿Vale? Entonces, borramos nuestra tabla y ahora, como hemos importado los clientes, y si os fijáis, los clientes es una lista, pues lo que vamos a hacer es recorrer la lista de clientes y para cada cliente lo insertamos en el listbox, en nuestra tabla. ¿Vale? Le ponemos el en porque lo vamos a insertar al final. Si aquí pusiéramos un 0, lo estaríamos insertando al principio. Tú imagínate que ya tienes una listbox, ¿vale? ¿Vale? Que ya la tienes creada. Si ahora, por ejemplo, yo quisiera insertar 1, cuando lo creemos, yo lo puedo insertar al final, al principio, entre medio. ¿Vale? Entonces, ¿eso cómo se hace? Pues en el primer argumento del insert poniendo el índice, 0, 1, tal, y el en significa al final. Y le insertamos el dato. Y esto es importante. Ponemos el str delante porque nuestro listbox es una tabla, pero es una tabla que solamente permite visualizar cadenas. Bueno, normalmente las visualizaciones siempre van a ser todo pasando a cadenas, ¿vale? Pero tener en cuenta que nosotros lo que hemos extraído de aquí, ¿qué es? Un diccionario. Esto no es una cadena, esto tenerlo presente. Sabéis que los tipos básicos de Python son el boolean, el entero, el float y el string. Bueno, y luego tenemos los estructurados, que es la lista y el diccionario. Esto es un diccionario, no es un string.
pero para visualizarlo necesitamos que sea un string, porque para visualizarlo tiene que ser un string. Pero eso el Python es muy fácil. Si yo quiero que ese dato sea un string, simplemente le pongo str entre paréntesis y me lo transforma en un string para que se pueda visualizar. Sí, daría error, daría error. ¿Vale? Vale. Pues este es nuestro importar. ¿Vale? Básicamente lo que hacemos es utilizar la librería para traer el JSON, importar el formato JSON y luego cada uno de nuestros clientes, cada una de nuestras filas de la tabla, la añadimos a nuestro listbox, que es nuestra tabla, para visualizarlo. ¿Vale? Vale. Exportar, no lo vimos, pero lo que hacemos es lo mismo. Hacemos el global lista clientes para poder utilizarlo y aquí lo que hacemos es que el not, acordaros que esto en este caso, el Python es muy sencillo en este caso. El true y el false no solamente es true y false. Si yo tengo una variable que está vacía, también es false. ¿Vale? Por lo tanto, si yo hago if not lista clientes, si esto está vacío, ¿vale? Sería lista clientes false. Por lo tanto, fijaros que digo, oye, si no lista clientes, quiere decir si la lista clientes está vacía. No sé si entendéis el concepto. Es decir, if not lista clientes me lo va a traducir como un false y not false es true. ¿Vale? A veces, no os preocupéis, si queréis esto tenerlo claro, ¿vale? En lugar de poner esto, si a veces podéis hacer y decir, oye, si lista clientes es igual a lista vacía, ¿vale? Es lo mismo que hemos puesto. Si lo veis más claro, pues lo podemos poner así. Oye, lanzo un mensaje, no hay datos para exportar. ¿Vale? Vale. Y fijaros que aquí pongo un return. Acordaros que aunque una función explícitamente no vayamos a devolver un valor porque estamos exportando, no como importar que sí que nos está creando si no vamos a devolver nada, el return lo que hace es terminar la función. Luego este return termina. Es un éxito realmente de la función. Por lo tanto, si yo llego aquí, ¿por qué llego aquí? Porque lista clientes no está vacía. ¿Vale? Y entonces lo que hago es abrir, igual que antes, el diálogo para pedirte un fichero. Es decir, te voy a decir, dime el nombre de un fichero donde voy a guardar los datos. ¿Vale? Y si me has dado un valor de fichero, pues exporto los datos. ¿Vale? ¿Y qué exporto? Pues exporto al fichero que tú has elegido el JSON. ¿Veis cómo vuelvo a poner clientes delante? Porque acordaros que lista clientes es una lista. O sea, lista clientes es solamente esto de aquí. Voy a hacerlo para que lo podamos. Lista clientes es solo esto. Pero yo os recomiendo, o sea, es absolutamente necesario que cuando exportemos en JSON pongamos el nombre de la tabla delante. Por eso, al exportar, le ponemos clientes delante de nuestra lista. Para que se exporte como una tabla. Que también podréis haber cogido esto y haber puesto aquí, y si tuvierais, por ejemplo, podríamos haber seguido con Pro, si tuviéramos Pro. ¿Veis? O sea, estamos en este caso exportando dos tablas. Esto sería el caso en el que aquí nos añadiría aquí abajo propiedades también, con lo que hemos hecho antes. ¿Vale? Es decir, que cuando nosotros normalmente lo que vamos a tener van a ser listas, ¿vale? De diccionarios, pero cuando lo exportemos al fichero vamos a decirle, esto representa el nombre de la tabla. Clientes, propiedades, lo que sea. Claro, claro. Esa lista creada también, evidentemente. Por eso me sale que no. ¿Vale? Luego, esto es importante que lo tengáis claro porque la forma no es que estemos inventando nada. O sea, fijaros que lo que estamos haciendo es guardar una base de datos con tablas. ¿No? ¿Vale? Vale. De hecho, es más, si vosotros cogierais el código, porque una base de datos no es más que un programa.
Si cogieras el código de una base de datos, no dista mucho de lo que os estoy explicando aquí. O sea, ¿cómo guardar información en una base de datos? Pues más o menos igual. ¿Vale? Vale. Pues ya lo tenemos. Este sería exportar y este sería importar. ¿Vale? ¿Y qué es lo que hicimos nosotros? Pues creamos nuestro programa principal que creaba la ventana. Le añadíamos un frame. Acordaros que el frame era para poder organizar los elementos en pantalla. ¿Vale? Añadíamos un listbox que lo metíamos en el frame 1 y nos creábamos un frame 2 para meter los botones. Esto nos permite que el frame 1, que es el listbox, esté arriba y el frame 2, que son los botones, estén abajo. ¿Os acordáis? Entonces, esto era jugar un poquito con las características del frame. Entonces, fijaros, mirar que el listbox le digo que rellene tanto la X como la Y y se expanda true, para que cuando yo coja esto, el listbox, y yo mueva la ventana, se expanda, ¿lo veis que se expande siempre a la X y a la Y? A lo máximo posible. ¿Vale? Mientras que el frame 2, que es donde van los botones, solamente le digo que rellene la X. ¿Vale? De esa manera, cuando yo muevo, fijaros que donde están los botones rellena la coordenada X, pero no se va hacia arriba, hacia la Y. Seguimos viendo, es decir, que se expande en la X, pero no se expande. Entonces, con eso es lo que podéis jugar con los frames para poder localizar la ventana. Vale. Y una vez hecho eso, añadimos los botones a los que teníamos. Bueno, acordaros siempre que todos los widgets necesitamos ponerle como primera variable dónde van a estar. ¿Vale? Los botones van a estar en el frame 2. El listbox va a estar en el frame 1. ¿Vale? Y aquí vienen los eventos. ¿Vale? Pues yo voy a decir que cuando pinche en el botón 1 llamaré al evento importar JSON y cuando pinche en el botón 2 llamaré al evento exportar JSON, que son las funciones que hemos hecho antes. Es decir, que vamos a tener un programa principal donde crearemos, fijaros que está muy separado, donde crearemos la interfaz gráfica y los eventos que serán funciones es donde realmente vamos a poner el código de nuestra aplicación. ¿Vale? De esa forma pues lo tenemos separado. ¿Vale? Y con esto pues nada, teníamos nuestra aplicación que podríamos importar, podemos señalar de momento y si le damos a importar otra vez, como hicimos lo del delete, pues no nos repetía los datos y no nos dejaba lo mismo. No sé si al final creo que le añadimos también un botón de salir, me parece, no me acuerdo. Era este de aquí, un botón de salir. ¿Vale? Ah, bueno, y acordaros siempre que para que el TechInter funcione le tenemos que meter el main loop al final, que es como decirle, vale, empieza ya a funcionar. Vale, preguntas, venga, de todo esto. ¿Tendréis muchas, me imagino? Sí, sí, sí. Podríamos haber hecho esto. Y haber hecho esto. Sí, sí, sí. Eso ya cada uno, ya como queráis. ¿Vale? Como os sintáis más cómodos. Sabéis que tenéis el recurso del return si queréis. Y si no, pues lo hacéis con el if else y ya está. Yo también estoy de acuerdo contigo en que esto es más visual. ¿Vale? Entonces, bueno, tenéis la opción como queráis. ¿Vale? ¿Bien? ¿Vale? Pues este primer vídeo lo voy a parar aquí, que es lo que quería hacer de la introducción y esto.